Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos al sexto webinar del Departamento de Trasplante Pulmonar de ALAT. Es un placer poder compartir este espacio con todos ustedes. Recordarles, como están viendo en la proyección, el 17 Congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax, que se llevará a cabo en Santiago de Chile desde el 10 de julio al 13 del corriente mes. ¿Podemos poner la siguiente, Vicky? Bueno, en esta oportunidad nos convoca un tema por demás interesante, por demás importante: trasplante pulmonar en fibrosis quística, la era de los moduladores del CFTR. Me va a acompañar, como siempre, en la coordinación el doctor Pablo Curbelo. Y a manera de introducción me gustaría destacar que los moduladores del CFTR están sin ninguna duda cambiando la historia natural de los pacientes afectados por fibrosis quística, inclusive aquellos con enfermedad respiratoria avanzada. Estos fármacos han demostrado objetivamente mejorar la función pulmonar de los pacientes con fibrosis quística, disminuir el número, la frecuencia de las exacerbaciones, lo cual ha impactado notablemente, impactado sustancialmente en lo que es la calidad de vida y la expectativa de vida de estos individuos. Por otra parte, a partir de una amplia difusión de los moduladores, un amplio uso en los últimos años, estamos asistiendo a una disminución progresiva, una disminución significativa en el número de pacientes que son derivados a los programas de trasplante pulmonar, y por supuesto también se ha podido apreciar una disminución en el número de pacientes que finalmente han sido trasplantados. Un aspecto también interesante es la potencial utilidad que presentan los moduladores del CFTR en pacientes que han sido trasplantados. Si bien la genética de los pulmones trasplantados es absolutamente normal, estos nuevos fármacos pueden tener un impacto positivo en aquellas manifestaciones extrapulmonares, algunas de las cuales están directamente vinculadas, son factores de riesgo para el desarrollo de disfunción crónica del injerto, tales como la enfermedad rinosinusal, la colonización de la vía aérea superior por pseudomonas o algunas manifestaciones gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico. De tal manera que es para mí realmente un placer, es un placer para el Departamento de Trasplante Pulmonar contar en esta oportunidad con el doctor Carlos Milla. El doctor Carlos Milla es un referente internacional sobre fibrosis quística con una gran capacidad docente, y es además una persona muy generosa en la manera que transmite sus conocimientos y su experiencia. El doctor Carlos Milla es profesor de pediatría y medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Él también es director del Centro de Fibrosis Quística de Stanford. Y finalmente el doctor es director asociado de investigación translacional en el Centro de Excelencia en Biología Pulmonar de Stanford. Antes de dar pie al doctor Milla para que comience la presentación, quiero agradecer como siempre al doctor Francisco Arancibia, presidente de ALAT, y a su staff, a la señora Victoria Baldi y a Daniel Pereira, por la ayuda que siempre nos dan, la posibilidad que siempre nos ofrecen para poder llevar a cabo estas actividades que son tan importantes para el Departamento de Trasplante. La siguiente, Vicky. Y bueno, antes de comenzar, recordarle que ya está abierta la recepción de trabajos libres para el 17 Congreso ALAT. La fecha límite es el 1 de marzo del corriente año. Como ustedes pueden apreciar, va a haber premios para el primero hasta el cuarto lugar. Así que bueno, sin más, quiero darle el espacio al doctor Milla para que pueda comenzar con su disertación, recordando que vamos a tener un espacio final para las preguntas y comentarios que ustedes lo pueden ir desarrollando a través del chat. Así que, bienvenido, doctor Milla. Bien. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Okay. Muchísimas gracias, doctor Océs, por la gentil introducción.
Definitivamente agradecerle por la gentil invitación a presentar a la LAT, a los doctores Océs y Curbelo, eh, distinguidos colegas, ¿no? Muy reconocidos en Latinoamérica y sobre todo por haber enfocado en un tema que yo creo que es muy importante hoy en día en la fibrosis quística y que es un campo que está avanzando muy rápidamente, pero tenemos todavía pues el problema de los pacientes con enfermedad avanzada, ¿no? Entonces, estos son mis conflictos de interés, por si acaso. Entonces, lo que estamos enfocando hoy día, en esta charla, es qué hacer, ¿no? ¿Cómo afrontamos a estos pacientes? Como vemos acá uno, que esto hace solamente hace 6 meses, un paciente que se presenta, como ven ustedes, a las 3 de la mañana, ¿no? En la sala de emergencias, en insuficiencia respiratoria, ¿no? Como decía el doctor Océs en la introducción, esto quizás ya lo estamos viendo menos, pero todavía sigue siendo, ¿no? Un problema crítico para los pacientes que todavía pues o no reciben o no califican para una terapia moduladora. Perdón, doctor Milla, Sí, ¿podría poner la pantalla completa? un momento. Eh, ¿La ven ahora? Ahora sí, doctor. Ok, disculpen, estoy trabajando con dos pantallas. Ok, entonces, sabemos muy bien, reconocemos muy bien a la fibrosis quística. No voy a expandir mucho tiempo en lo básico. Yo creo voy a empezar primero por los aspectos de trasplante. Parte de mi carrera también ha sido como médico de trasplante, ¿no? Y terminar quizás un poco más enfocando en las cuestiones básicas de fibrosis. Pero una cosa que reconocemos todos los colegas que trabajamos con pacientes con fibrosis es que estos pacientes tienen pues este problema de las exacerbaciones pulmonares recurrentes, aun cuando es enfermedad multisistémica, la enfermedad pulmonar sigue siendo pues predominante en estos pacientes. Y lo que sabemos es que la gran mayoría de estas hospitalizaciones para estos pacientes son debido a una exacerbación pulmonar. Aún hoy en día en Estados Unidos, con la aplicación de moduladores, cuando vemos pacientes hospitalizados, es primordialmente por las exacerbaciones pulmonares. Eh, Aun cuando la información está todavía en evolución, ¿no? Con esta rápida revolución, como decimos, que nos han introducido los moduladores, las estadísticas más recientes, digamos, hasta más o menos en el año 2020, que es lo más reciente que tenemos, el 13% de estas exacerbaciones, sobre todo si estamos hablando de pacientes adultos, pacientes con enfermedad más avanzada, van a requerir transferencia a cuidados intensivos, ¿no? Como el pacientito este que les mostré que se nos presentó hace poco en la emergencia. Y de estos pacientes que se nos presentan necesitando cuidado intensivo, o sea, que están en falla respiratoria, un 17% van a necesitar ventilación mecánica invasiva, o sea, intubación, que como sabemos, por lo general acarrea pues no muy buen pronóstico en estos pacientes. Incluso los pacientes mismos reconocen, ¿no? Que el ser presentado con la posibilidad de intubación es muy mala noticia, ¿no? Porque sabemos que aún en las mejores manos, la sobrevivencia de una intubación por insuficiencia respiratoria en un paciente PQ avanzado es bastante baja, bastante pobre. Y reconocemos sí que hay factores de riesgo muy bien reconocidos, ¿no? De cuáles son los pacientes que realmente van a estar en mucho más riesgo, no solamente de ventilación mecánica, sino además de no sobrevivir ese evento. Entre los que tenemos pues la hipercapnia crónica, sobre todo la hipercapnia severa. Eh, Última experiencia con este paciente que le mostré, su dióxido de carbono en los gases arteriales se nos subió hasta más de 140. La hipoxia crónica, el paciente que ya está, pues, como diríamos, con marcadores de enfermedad avanzada, ¿no? El paciente dependiente de oxígeno, el paciente que tiene un BF1 bastante bajo. Eh, Otro factor de riesgo reconocido, independientemente de qué tan severos sean los tres primeros, es la presencia de hipertensión pulmonar, ¿no? El paciente que ya tiene hipertensión pulmonar y respectivamente de qué tan malos son los otros parámetros, es un paciente de alto riesgo.
así como el paciente malnutrido. Pero como les decía, todos estos generalmente se presentan juntos, ¿no? Esa es la característica de la enfermedad avanzada. Eh, ok. Entonces, ¿qué complicaciones reconocemos además que se asocian con la presencia de esta falla respiratoria, ¿no? Y qué le pasó al paciente que les mostraba? No es pues incomún ver que estos pacientes se nos complican mientras los tratamos de rescatar en el ventilador, o nos hacen una hemoptisis masiva, o nos hacen neumotórax, o incluso antes y estos están interconectados en el sentido que a veces el paciente nos hace falla respiratoria de ahí se complica con hemoptisis o neumotórax, o al revés, ¿no? El paciente se presenta con una hemoptisis severa y termina en falla respiratoria intubado, y lo mismo el paciente con neumotórax. Estos son pacientes, como le digo, de alto riesgo, y aun cuando se les pueda manejar y hacer sobrevivir el episodio, acarrean ya un alto riesgo de que se repita este problema, ¿no? Pacientes con hemoptisis masiva sabemos que son los de más alto riesgo para repetir ese episodio, lo mismo con el neumotórax. Entonces, ¿cómo es que afrontamos o cómo es nuestro protocolo o enfoque en cuanto al manejo al paciente que se nos presente en el unidad de cuidados intensivos, ¿no? Lo primero es obviamente el soporte respiratorio. Segundo, parte de la hospitalización del paciente, y esto es algo ya bien establecido, ¿no? Es la antibioticoterapia. En tercer lugar, es cómo trabajar la movilización de secreciones, y esto depende de la condición del paciente, obviamente, más de si es un paciente que está en ventilación no invasiva versus ventilación invasiva. En cuarto lugar, es importante el soporte nutricional y, por último, la terapia física de rehabilitación. En cuanto a la mortalidad a corto plazo, ¿no? Factores que no son sorprendentes, pacientes de edad mayor, simplemente porque eso está, pues, como decía, ¿no? Junto con la enfermedad más avanzada, tienen mucho más riesgo de mortalidad con un episodio de falla respiratoria, así como las pacientes mujeres, ¿no? Tienen el doble de riesgo de mortalidad comparado a los pacientes varones. Y el otro factor que es importante a tomar en cuenta es, sobre todo esto, cuando tenemos ya un paciente, ¿no? Que está muy severo en la unidad de cuidados intensivos y estamos tratando de decidir eh, qué más o qué tan agresivo ser con el paciente, es el desarrollo de otra falla de otros órganos. Sobre todo cuando el paciente o se nos presenta o ya lo conocemos como es un paciente que tiene además problema hepático, problema de insuficiencia hepática, o pacientes que durante la internación, ¿no? Parte de su proceso complicado, nos hacen insuficiencia renal. Y esto está ya bien establecido. Este es uno de tantos estudios que ha demostrado esto, que mientras más órganos fallen, mucho más alto la posibilidad de mortalidad. Y esto es algo que tomarlo en cuenta, como le digo, sobre todo para ir pues dando las consideraciones necesarias con el paciente y la familia en cuanto a cómo se maneja un paciente pues que le vemos que tiene muy poca posibilidad de sobrevivir. Y obviamente la intubación con ventilación mecánica es definitivamente el factor de más alto riesgo de mortalidad, o digamos el factor que nos dice que esto ya pues, como le decimos a veces, es el signo de que estamos en un estadio terminal. En nuestro protocolo siempre es la preferencia, y esto lo empujamos al máximo, es el uso de la ventilación no invasiva, a veces manejándolo más viendo al paciente que viendo los números en los laboratorios o en el oxímetro. Eh, Además porque nos permite pues usarlo como un complemento a otras técnicas de aclaramiento bronquial. Ustedes deben reconocer esto, que el paciente FQ intubado es muy difícil poder hacer un aclaramiento de vías respiratorias efectivo. Entonces, por eso es que empujamos al máximo posible el usar ventilación no invasiva, ¿no? Además, puede facilitar y definitivamente ayuda pues al aclaramiento del CO2, así como mantener nivel de oxigenación adecuado. Eh, Incluso hoy en día estamos empujando un poco más el uso de la ventilación no invasiva a pacientes con enfermedad moderada severa que no necesariamente están en falla respiratoria o en cuidados intensivos, ¿no? En la sala regular usamos mucho la ventilación no invasiva, sea con el CPAP o el BiPAP, durante la noche o durante las terapias de
aclaramiento de vía aérea para poder hacer un soporte adicional, ¿no? a esta terapia de vía aérea que a veces como que extenúa al paciente, ¿no? Lo cansa. Eh, pero aparte del uso durante la etapa aguda, no tenemos realmente mucha, digamos, información de qué tanto útil puede ser esto en pacientes con enfermedad moderada severa cuando ya pasan a casa. Definitivamente lo usamos en el hospital. Para otros casos lo hacemos más individualizando qué es el tipo de paciente que puede ser más adecuado tenerlo con ventilación no invasiva. Algo que estamos haciendo mucho más uso hoy en día, y esto en todo paciente en realidad lo tomamos en consideración desde la admisión y respectivamente del nivel de severidad de enfermedad, es el uso de la cánula de alto flujo, ¿no? Y pues, hablamos pues de flujos entre 15 a 60 litros por minuto, con gas humidificado, puede ser con suplementación de oxígeno o simplemente gas humidificado ambiental y el flujo ajustándolo de acuerdo a la demanda ventilatoria del paciente, ¿no? Y acá la idea es poder soportar ese trabajo respiratorio extra que presentan con la exacerbación y poder además ayudar a la movilización de secreciones, porque la terapia de aclaramiento bronquial, mientras más avanzada la enfermedad del paciente, más difícil, más complicado se le hace. Estos pacientes como que se nos agotan. Eh, Ahora, sabemos que la fisiopatología del uso de la alta cánula, de la cánula de alto flujo es eh, compleja, ¿no? Tiene varios componentes, no solamente es el flujo de oxígeno que uno está proveyendo, porque vemos que pacientes incluso con aire ambiental se benefician bastante sin darles oxígeno suplementario. Hay una serie de factores que están en juego, empezando por el flujo gaseoso, que está pues superando la demanda del flujo inspiratorio impuesto al paciente por la disnea. El paciente disneico está haciendo pues un esfuerzo inspiratorio muy ineficiente y esto es algo que podemos soportar con este flujo alto. Además, el flujo alto en sí disminuye el espacio muerto anatómico, ¿no? Porque limpia con gas fresco el espacio anatómico muerto, que es la vía aérea superior más la vía traqueal y las vías bronquiales mayores, donde no se hace intercambio gaseoso. Además, uno hace que la ventilación minuto en sí incremente en cuanto a su eficiencia para el intercambio respiratorio y incrementa la eficiencia del trabajo inspiratorio. Y hay diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta en por qué es que esto funciona así, y a veces tan comparable como puede ser con un CPAP o un BiPAP, y en parte también porque mantiene la sincronía tóraco-abdominal. Además, disminuye la resistencia al esfuerzo inspiratorio y hace un efecto de CPAP, sobre todo en pacientes más jóvenes, sobre todo en el área pediátrica. Vemos esto se ha demostrado que el flujo alto genera presión positiva en la vía aérea, o sea, la vía aérea alta, ¿no? La nasofaringe, y en cierta forma nos funciona un poco como un CPAP. Además, la presión positiva en sí contribuye al reclutamiento del volumen pulmonar. Again, ese flujo alto, en cierta forma, hace un poco impide hacia la presión expiratoria y como que nos produce un poco de efecto de presión expiratoria de PIP. Además hace un poco de reclutamiento de la capacidad residual y permite entonces un mejor equilibrio entre la relación ventilación por perfusión. Ahora, otro aspecto por lo que lo estamos usando más en pacientes en toda edad y respectivamente la severidad de enfermedad, es además porque el equipo de alto flujo que usamos viene con humidificador a temperatura regulada. Y sabemos que tanto la humedad como la temperatura, ¿no? Juegan un rol muy importante en mantener la humidificación de la vía aérea, que es en sí ya un problema en pacientes con fibrosis quística, y esa humidificación ayuda pues a bajar un poco la consistencia de esas secreciones espesas que tienen estos pacientes. Ahora, en general, como les decía al principio, ¿no? La sobrevida a la ventilación mecánica, y todos creo tenemos esta experiencia, ¿no? Que no es buena, por eso es
muy difícil a veces esta discusión de la intubación en el paciente con fibrosis quística. De todos los factores que, por ejemplo, vemos en este estudio que se hizo de pacientes que sobrevivieron a una ventilación mecánica, es muy difícil, si ven ustedes a la comparación entre sobrevivientes y no sobrevivientes, los que murieron, es muy difícil encontrar un factor que nos diga este paciente va a sobrevivir o no. Son bastante comparables los dos grupos. Lo único que hace un poquito de diferencia es el score Apache, que en cierta forma nos dice lo único que hace una diferencia en el sentido de que uno puede decir este paciente realmente no va a pasar, es cuando hay compromiso de otros órganos, ¿no? Sobre todo el paciente que nos hace insuficiencia renal. Ahora, un aspecto que obviamente se ha avanzado bastante, ¿no? Y supongo ustedes también deben tener este tipo de conversaciones, ¿no? Que es el uso de la circulación extracorpórea, ¿no? Sobre todo últimamente con la pandemia del COVID y la gran crisis de soporte para pacientes pues severamente afectados, como que ha habido de nuevo un poco de incremento en la aplicación de la circulación extracorpórea, ¿no? Y como médico de trasplante manejando a pacientes avanzados pre-trasplante, ¿no? Tenemos pues esta experiencia de cómo aplicar esto judiciosamente. O sea, no al paciente que ya sabemos pues que lo estamos haciendo como última alternativa porque se está muriendo, pero comenzar un poquito a pensar, hay una oportunidad de hacerlo más temprano y pensando más en el paciente que está en lista de trasplante, ¿no? No el paciente que se nos presenta, que no lo conocemos y que está pues ya con insuficiencia respiratoria severa, sino el paciente que estábamos preparando para el trasplante y se nos empeora, ¿no? Es lo que le llamamos el puente a trasplante. Y hay bastante experiencia en este sentido, ¿no? En utilizar la circulación extracorpórea como un puente al trasplante, o sea, para estabilizar a ese paciente, evitar pues, que este paciente nos haga más complicaciones, sobre todo de insuficiencia de otros órganos o de sepsis diseminada. Este es un estudio que se publicó hace poco, bueno, hace 5 años ya en el Annals de Thoracic Surgery, es más la experiencia desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Con pacientes que se les puso en forma planeada, ¿no? Digamos en forma electiva, en circulación extracorpórea. Y una de las cosas interesantes de este estudio es que los pacientes de FQ se ve acá, pues en esta Kaplan-Meier, ¿no? En la curva de sobrevida, tienen un poco de una ventaja en esta aplicación de la circulación extracorpórea, como decía, en una forma programada, planeada y manejada con cuidado, ¿no? Eh, Acá tenemos preferencia a usar el circuito venominoso, más que nada para remoción del CO2. En estos pacientes, como les decía, como el paciente que les comentaba, a veces lo que más dificultad los da y más problema es la hipoventilación, o sea, la hipercardia severa. Pues esos pacientes se hacen muy difíciles de poder ventilar, no solamente por el atrapamiento de mocos, sino además por la severidad de su fibrosis y del atrapamiento de aire, que si no somos lo suficientemente judiciosos, ¿no? En tratar de bajar ese CO2 y a ser muy agresivos con el ventilador, nos comienzan a hacer complicaciones con neumotóraces y fístulas traqueobronquiales o sangrado severo, ¿no? Entonces, por eso es que consideramos un poco más temprano esta idea en el paciente, como les digo, que lo vemos como más adecuado, que es obviamente el que no tiene compromiso de otros órganos, y el paciente que está pues ya en una lista de espera. O sea, lo estamos haciendo, como les digo, a un puente a poder tenerlo mejor preparado para cuando llegue la oferta del órgano para trasplante. Nosotros con nuestros colegas acá en Stanford, el doctor Maeda, que era nuestro jefe de cirugía de trasplante pulmonar, publicamos en esta experiencia, ¿no? De poner a los pacientes, como decía yo, como un puente, ¿no? En una forma temprana en este circuito venovenoso. Como lo ven acá, uno de nuestros pacientitos está pues, sí, en el ventilador, pero con una ventilación no tan agresiva. La remoción del CO2 se hace a través de el circuito. Y este paciente está sentado, como lo ven ustedes, con los pies, ¿no?
en el piso y comenzando a hacer su terapia de rehabilitación, lo que nos permite además tener un paciente que está mejor preparado para el trasplante, ¿no? Este niño se está sentando derecho, acá ven la mano del terapista que lo está ayudando, pues, ¿no? A recuperar un poco de ese tono muscular adecuado torácico, ¿no? Ahora, el uso de este circuito, como le decía, yo no soy tan especialista en extracorpóreo, yo soy más simplemente médico de trasplante en cuanto a manejo de inmunosupresión y manejo de fibrosis, pero básicamente si usamos esta modalidad es porque el circuito veno-venoso evita la recirculación, esto lo hacemos con un circuito central, y las cánulas salen por la parte, no son en el cuello, sino son torácicas, ¿no? Lo que permite al paciente pues mover la cabeza. Esta es una de las cosas que a veces da un poco eh, ¿cómo le digo? De pausa en el pensar hacer una corpórea, que vamos a poner pues cánulas en el cuello y el paciente no va a poder movilizarse. Acá lo hacemos central. Y además este circuito que lo hemos, en parte, esto es manejo que lo hemos aprendido de la experiencia con los Toratex, ¿no? O sea, con las máquinas de asistencia ventricular, ¿no? Que son estas cánulas, estos equipos están hechos, diseñados para hacer soporte a largo plazo. Este niño estuvo, me parece algo así como 8 semanas en circuito y sin hacernos ninguna complicación y como le decía, trabajando, ¿no? Con los terapeutas físicos, más con la nutricionista que lo ven con su sonda, aparte que podía comer, eh, y con eso lo pudimos preparar bien para ser pues un mejor candidato a un trasplante, ¿no? Acá tenemos otro caso reciente, ¿no? Una paciente que se presentó en la emergencia con una exacerbación, y acá la ven una chica que ya tenía su tubo nasogástrico, no intubada, ¿no? Y que rápidamente nos progresó de esta enfermedad pulmonar a unos prácticamente infiltrados difusos, casi viéndose como un ARDS, ¿no? Eh, Pasamos pues y esta es una paciente que ya estaba en lista de espera, obviamente, y decidimos pues pasarla a circulación extracorpórea. Como le digo, las cánulas no están en el cuello, las cánulas son torácicas. Acá la ven como el otro chico, ¿no? Trabajando con las terapistas físicas, haciendo su terapia respiratoria. Estuvo así 9 semanas y esta es su fotografía 3 meses después del trasplante, ¿no? Y esta niña ya tiene 2 años post-trasplante. Entonces nos ayuda esto a poder preparar mejor el paciente al trasplante. Entonces estamos hablando de pacientes que los vamos a poner en lista y vamos a estar listos a hacer lo más agresivo posible para llevarlo a un trasplante con suceso, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Y este es el último criterio de consenso publicado por la Fundación de Fibrosis Quística, que lo deben conocer, ¿no? Y que divide entre paciente adulto y paciente pediátrico. Y decimos para los pacientes adultos, los ponemos pues en 3 categorías diferentes, ¿no? El criterio que sigue siendo absoluto, y esto viene ya desde los años 90, cuando Ethan Keren publicó la experiencia del Grupo de Toronto, es cuando el BF1 está por debajo del 30% del predicho, sin ningún otro factor de riesgo, ¿no? O sea, es el paciente que simplemente tiene enfermedad pulmonar avanzada, y que su FB1 no está recuperando más allá del 30%. El segundo lugar es el paciente que tiene FB1 por debajo del 40%, más algún otro factor que sabemos incrementa el riesgo de mortalidad, ¿no? Uno es la malnutrición, y esto es a tomarlo con cuidado, porque también sabemos por otro lado de que el paciente trasplantado malnutrido no va a ir bien. Entonces lo usamos como más que nada para identificar a alguien que está de alto riesgo, pero que definitivamente va a necesitar manejo agresivo de esa malnutrición, ¿no? Este es el paciente que definitivamente va a pasar a un soporte con nutrición enteral, ¿no? En segundo lugar, paciente que tiene más de 2 exacerbaciones por año o una exacerbación con insuficiencia respiratoria. Para nosotros ese es el tipo de paciente que se presentó con una enfermedad, digamos, su historia era una enfermedad pulmonar estable, pero se nos presenta pues hoy en día que hay tantas enfermedades virales, ¿no? Con una neumonía severa, termina en la UCI, se recupera, pero está ya pues con su FB1 bajo, ¿no? Entonces este es un paciente que definitivamente lo vamos a considerar para trasplante.
Además, pacientes con hemoptisis masiva, historia de neumotórax, o pacientes que tengan un test de marcha de menos de 400 metros en 6 minutos, pacientes con hipoxemia en reposo o que ya son oxígeno dependientes, así como los pacientes que tienen hipercarbia y los pacientes con hipertensión pulmonar. Cualquiera de estos factores asociados con un FeV1 de 40 nos hace reconocer a este paciente como un paciente que debe considerarse a trasplante, o al menos presentarle, ¿no?, la posibilidad del trasplante al paciente y discutirlo con cuidado. Y al debido tiempo, obviamente, porque no queremos pues hacer estas discusiones de trasplante cuando el paciente está pues ya en un ventilador y en un estadio bastante dificultoso, ¿no? Y en último lugar, y esta es una consideración nueva, ¿no? Es el paciente que tiene un FeV1 menos del 50%, pero que tiene una progresión acelerada, o sea que ha marchado a ese nivel de función pulmonar en un año o menos. O sea, el paciente que decimos que ha perdido más del 20% de su función pulmonar en un año. Ese es un paciente que definimos como de progresión acelerada y obviamente hay que seguirle trabajando a tratar de estabilizarlo, pero hay que considerarlo para el trasplante. Ahora, una cosa importante es obviamente dar una consideración especial, o sea, darle un poquito, pensar no tanto en los números, sino además en el paciente que uno tiene delante de uno, ¿no? Que es el paciente de talla baja, adultos que por la enfermedad que han experimentado durante su vida, que tienen talla muy baja, o pacientes mujeres, porque en las pacientes mujeres, como les decía, es siempre de alto riesgo la paciente femenina con enfermedad avanzada, porque su riesgo de mortalidad es alto, pero los pacientes por talla baja es más que nada por cuestiones de disponibilidad de donante, ¿no? Pacientes pequeños van a tener dificultad en encontrar un donante adecuado. Ahora, para paciente pediátrico, decimos que debe considerársele, y acá hablamos pacientes adolescentes incluido en este criterio, ¿no? Cuando tienen un FB1 menor al 40%, no usamos el 30% ya para los pacientes pediátricos, y pacientes que están debajo del 50%, que tiene el mismo combinación de factores de las que hablábamos, así como los pacientes con progresión acelerada, ¿no? Sobre todo en paciente pediátrico hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que nos pierden una proporción significativa de su FB1 en un periodo corto de tiempo. Ahora, en cuanto a qué hacer pues con un paciente que estamos en esta consideración de trasplante, qué hacer con el paciente con enfermedad pulmonar avanzada, la guía actual nos dice que pacientes que tienen FB1 menor a 40 o FB1 menor a 50 pediátrico y respectivamente su condición, debemos de anualmente hacerles prueba de marcha, evaluación de oxigenación, gasometría venosa y ecocardiograma, ¿no? Y entonces decimos, como estaba en el criterio, ¿no? Si la prueba de marcha es menos de 400 metros, entonces pensar pues en referir al trasplante. Si tiene hipoxemia en reposo, nocturna o con actividad, ¿no? Sobre todo durante la prueba de marcha, también eso debe calificar a una consideración de trasplante. Y si en la gasometría hay hipercarbia, también pensar pues que es un paciente que irrespectivamente su BF1 tiene pues un problema ya más avanzado, ¿no? Ahora, lo que es una categoría especial es la hipertensión pulmonar, ¿no? Tanto por jet tricúspido en la ecocardiografía, que nos estima más de 50 milímetros, o cuando hay evidencia de disfunción del ventrículo derecho. Es un paciente que respectivamente del nivel de FB1 o los otros criterios es un paciente que debe tomarse en consideración con mucho cuidado porque es un paciente que ya está probablemente experimentando efectos bastante severos de su enfermedad. Entonces, lo que el grupo de consenso propone, ¿no? Es que en realidad el pensar en trasplante para pacientes con FQ es un proceso dinámico, es algo que no debe uno esperar a un criterio específico o que el paciente llegue a un estadio específico, sino hay que pensar que esto es una dinámica y una progresión que uno debe ir vigilando y uno conoce bien a sus pacientes, ¿no? Entonces, lo que ellos hablan es que hay que educar a los pacientes y las familias, hacerlos entender, y respectivamente de su nivel de enfermedad pulmonar, de que hay la posibilidad del trasplante y qué es lo que quiere decir el trasplante, ¿no? Que cuando uno menciona la palabra trasplante,
el paciente pues no se asuste o no quiera volver a hablar con nosotros, ¿no? Eh, y cuando los pacientes están entre 40 y 50%, ya se debe hacer pues una discusión un poquito más proactiva, ¿no? De que realmente es una opción y es una opción que tenemos que comenzar a pensarla si es que en algún momento va a llegar a ser un problema, su enfermedad que requiera pues de referirse a un centro de trasplante, ¿no? Y definitivamente los pacientes que están por debajo del 40%, hay que comenzar a ver si es que hay algún otro factor que lo identifique pues como un paciente de riesgo que se debe referir y definitivamente referir a todos los pacientes que estén por debajo del 30%. Ahora, en cuanto a dentro del universo del trasplante pulmonar, ¿no? ¿Dónde es que se ubica la fibrosis quística? Y esta es información del Registro Internacional de Trasplante, ¿no? La información más reciente es hasta el 2018. Esto está publicado y lo pueden encontrar ustedes en el web de la Sociedad de Trasplante. Fibrosis quística no es la causa más común, sigue siendo el EPOC, pero fibrosis quística más o menos ha estado entre el 15 y 20%. Últimamente, de acuerdo a este último reporte, está más o menos en el 18% de los trasplantes que se hacen a nivel mundial, o al menos a nivel de todos los centros que reportan al registro, son fibrosis quística. Ahora bien, si uno ve la sobrevida en el trasplante pulmonar, la fibrosis quística siempre tiene esta, que es la línea morada, ¿no? Tiene esta distinción de estar por encima del nivel de sobrevida que vemos en los pacientes con otras indicaciones. Parte de esto es definitivamente la edad. Los pacientes con fibrosis quística generalmente se están trasplantando a una edad menor que pacientes con EPOC o pacientes con enfermedad eh, fibrosa y fibrosis pulmonar idiopática. Vemos que hay pues una ventaja importante, ¿no? Porque el paciente con fibrosis quística, la sobrevida media, ¿no? Es a los 9 años y medio. O sea, estos pacientes están, como decía, más o menos casi llegando a 10 años de sobrevida con un trasplante, sobrevida promedio. Comparado, por ejemplo, con pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, donde es casi la mitad de lo que es un paciente con fibrosis quística. O sea, una diferencia bastante importante. En cuanto a pacientes pediátricos, ¿no? Porque acá estamos viendo todo el universo de pacientes que se han trasplantado. El trasplante pediátrico es menos números que en los pacientes de toda edad, pero vemos de que la fibrosis quística, al menos dentro de la casuística de trasplante pulmonar pediátrico, es el 50% de los casos. O sea, la indicación de trasplante pulmonar en pediatría es primariamente fibrosis quística. Otras indicaciones son mucho menores. Y acá sí vemos un poquito de diferencia comparado a los pacientes adultos. No voy a debatir mucho por qué puede que haya estas diferencias, pero en los pacientes pediátricos vemos que la sobrevida de la fibrosis quística en realidad no es tan buena como la que vemos en el grupo general con adultos, ¿no? Acá la sobrevida a los 5 años, digamos la sobrevida promedio es casi un poquito más que 5 años, o sea, muy diferente de la experiencia global, incluyendo a pacientes adultos. Entonces, ya digamos que hemos seleccionado a nuestro paciente, estamos seguros que la decisión adecuada, lo preparamos bien y de una manera u otra llegamos pues al trasplante, ¿no? ¿Qué hacer con el paciente que ya ha sido trasplantado desde el punto de vista de fibrosis quística? No voy a hablar tanto desde el punto de vista de manejo de trasplante en sí, la inmunosupresión, sino del manejo en general de fibrosis quística. La recomendación actual es que estos pacientes definitivamente tienen que seguir conectados con su centro de fibrosis quística y que se les debe de reiniciar, ¿no? El seguimiento de rutina que nos ha acostumbrado para la FQ dentro de los 6 a 12 meses posteriores al trasplante, sobre todo si el paciente no tiene complicaciones, ¿no?
En segundo lugar, que hay que mantener definitivamente una comunicación estrecha, ¿no?, entre los equipos de trasplante y de la atención de FQ. Esto a veces es un poquito difícil, ¿no? Que les digo, nosotros la clínica de trasplante es cruzando la calle de donde está la clínica de FQ. Estamos muy cerca y aún así es difícil mantener una comunicación cercana, ¿no? Pero hay que siempre tratar de hacer lo mejor posible para tener una buena coordinación entre los dos equipos. Y definitivamente, y creo que esto los colegas de trasplante están bastante sensibilizados, felizmente, es que dentro de la fibrosis quística sabemos que hay que tener mucho cuidado con la prevención y control de infección. Entonces hay que tener pues protocolos en las clínicas para cómo se debe manejar a los pacientes con FQ para evitar pues contraer infecciones o transmitir infecciones. En cuanto a la infección en sí, que es un problema tanto pre como post trasplante, la recomendación es que se debe seguir haciendo la rutina de evaluación microbiológica a la que estamos acostumbrados en la clínica de fibrosis quística, ¿no? Y sobre todo, en los pacientes trasplantados, tener consideración especial no solamente hacer cultivos bacterianos, sino además incluir cultivos para hongos y cultivos para micobacterias. Definitivamente hay que tener a la mano cultivos intraoperatorios, así como hacer susceptibilidad antibiótica en los cultivos que se obtiene, para poder pues hacer buenas decisiones en cuanto a los regímenes con los cuales tratar estos pacientes. Y al menos dentro de nuestro programa hacemos bastante uso de los antibióticos inhalados. Una de las cosas que tomamos muchísima atención en los pacientes fibroquísticos acá es los pacientes que tienen no necesariamente infección actual, sino además incluso los que tienen historia de colonización previa con hongos, ¿no? Estos son pacientes que los mantenemos en terapia profiláctica aún, como le digo, simplemente con la historia de haber tenido cultivos positivos a hongos. Y los que tienen cultivo positivo, sobre todo los post-trasplantes, los mantenemos pues en régimen terapéutico prolongado. Si hay algo que nos ha dado problemas bastante serios con nuestros pacientes FQ trasplantados, es el problema pues de las infecciones por Aspergillus o Cerosporio. En cuanto a la enfermedad de senos paranasales, sabemos que al trasplantar el pulmón es la infección pulmonar y la enfermedad avanzada, pues en cuanto a infección y retención de mocos pulmonar que uno está resolviendo, pero no lo que consideramos mucho de nosotros como el origen de todas estas infecciones en esos pacientes, que es el espacio de los senos paranasales. Eh, entonces, pacientes que son asintomáticos, realmente no, antes teníamos esta, digamos, política, ¿no?, de hacerles lavado de senos paranasales, ¿no?, y cirugía de senos paranasales, digámosle, profiláctica, ¿no?, antes del trasplante para tratar de tenerlo lo más limpio posible. Esto ya no lo hacemos porque realmente no hemos encontrado que nos cambia mucho la trayectoria, pero definitivamente sí estamos investigando y preguntando a los pacientes en cada visita si es que tienen sintomatología, ¿no?, o presencia de secreciones excesivas, purulentas en sus senos paranasales, porque ese es el tipo de paciente en el que empezamos temprano en hacerles pues una cirugía de lavado nasal de senos paranasales. Definitivamente los receptores de trasplante pulmonar sintomáticos los manejamos pues bastante de cerca con nuestro grupo de otorrino, y un grupo de pacientes en los que tenemos consideración especial en los pacientes en que lo vemos que van bien, pero su función pulmonar como que no nos está pues yendo como diríamos óptimamente, y que nos están haciendo muchas infecciones, sea al cultivarles el esputo o al hacerle broncoscopías de monitoreo, ¿no? Que irrespectivamente de la presencia de signos o síntomas de nasales o de senos paranasales, los hacemos evaluar para el otorrino para estar seguros de que no estamos perdiendo de vista pues los senos paranasales como un foco infeccioso. Eh, Otra cosa que es muy importante post-trasplante es el manejo de la nutrición y las complicaciones gastrointestinales, sobre todo los pacientes que se nos han presentado como una malnutrición significativa durante el periodo pre-trasplante.
y somos bastante agresivos en vigilar el asunto de la intolerancia a la glucosa y la diabetes, ¿no? Es un poco como que a los pacientes los preparamos diciéndoles de que definitivamente deben contar con el, en algún momento tener que usar insulina y desarrollar una diabetes, dado la inmunosupresión que estos pacientes reciben. Y el último aspecto importante es que el manejo de la salud mental de estos pacientes. Tenemos pues el grupo de psicólogos, tanto dentro del grupo de trasplante como del grupo de FQ, para poder hacer el apoyo necesario para estos pacientes. Ahora, como decía el doctor César al principio, definitivamente hoy en día estamos en una nueva era dentro de fibrosis en general con el desarrollo de los moduladores, ¿no? Y el desarrollo de los moduladores realmente, en parte, ¿no? Viene de el haber desarrollado un entendimiento completo de qué es lo que lleva, pues, a tener una función de CFTR normal en las células respiratorias, ¿no? Hemos podido aprender mucho a través de la genética, cuál es el rol de las diferentes mutaciones, así como a través de la biología molecular que nos ha explicado, ¿no? Cuáles son las oportunidades para poder tratar de corregir los problemas que las mutaciones nos introducen. Y hemos usado mucho este esquema, ¿no? De poder entender qué es lo que hace el gen CPTR que nos lleva a la eh, daño pulmonar tan severo de estos pacientes, para poder ya pues hoy en día, ¿no? Tener agentes que nos ayuden a poder corregir el problema en la proteína CPTR. Y es lo que los moduladores hacen, porque no estamos realmente trabajando con el gen en sí o con el RNA mensajero, ¿no? Hasta el día de hoy, previo a los moduladores, lo que hacíamos era tratar síntomas y complicaciones, pero la oportunidad se vio, como le digo, con buen entendimiento gracias a la biología molecular, que en trabajar con la proteína defectuosa era donde estaba la oportunidad de poder introducir cambios significativos, ¿no? Y eso llevó al desarrollo de una serie de drogas, ¿no? Sobre todo las que hoy día conocemos como la terapia triple, con el ivacaftor, texacaftor y el hexacaftor, y que ya está pues bien reconocido a través de los diferentes estudios que se han publicado, ¿no? Que tanto en pacientes heterocigotes, ¿no? Tenemos un efecto bastante significativo en su función pulmonar. Acá vemos como el FB1 en este grupo de pacientes que participó en el estudio, dentro de solamente las primeras 2 semanas, o sea, muy rápidamente recupera un nivel significativo de su función pulmonar, y lo que es más gratificante es que ese nivel se mantiene a través de los siguientes meses. O sea, un efecto no solamente de alta magnitud, sino además consistente a través de los meses. Y lo interesante es que además eso se ve en paralelo a un cambio significativo en su cloro en sudor, donde se ve casi ya pues a los niveles que le daríamos indeterminados. Y el mismo efecto en los pacientes homocigotes para el 508. Ahora, lo más importante es que vemos que ese efecto se ha seguido manteniendo, ¿no? A través de los meses. Acá vemos diferentes parámetros como el FB1, el cloro en sudor, en tanto el grupo heterocigote como homocigote, eh, por varios meses. Es como decir que le recupera a uno la función y eso ya se mantiene. Es como que hemos introducido un nuevo estadio basal para esos pacientes, y que ya no hay esta pues progresión de perder lentamente la función pulmonar. Ahora, hoy en día en Estados Unidos, y esto es la última tabla que he sacado de la FDA, son 178 mutaciones que ya están aprobadas para terapia triple. O sea, no es solamente la 508, hay una serie de mutaciones más que sabemos que responden a la terapia triple, y son ya 178 y esperamos poder añadir unas cuantas más. Y el segundo, digamos, estado actual del uso de moduladores en Estados Unidos, al menos, es que ya tenemos diferentes presentaciones y dosificaciones que nos permiten tratar niños desde los 2 años de edad. O sea, realmente esto está rápidamente transformando, ¿no? El tratamiento y la condición clínica en los pacientes con fibrosis quística. Ahora, en cuanto a los pacientes adultos con enfermedad avanzada, sabemos de que obviamente un paciente que tiene un FB1 de 30 y bronquiectasias severas,
enfermedad quística severa, va a ser muy difícil pues pretender que ese paciente normalice su función pulmonar. Este es uno de tantos ejemplos de estudios que se ha hecho de cuál es el efecto pues, en estos pacientes con enfermedad avanzada, ¿no? Como vemos, pacientes que en promedio tenían un FB1 en 30%, que como revisábamos anteriormente, es paciente candidato a trasplante, ¿no? Con FB1 de 30%. Sin embargo, con el tratamiento con moduladores, lo que vemos es que muchos de esos pacientes, la gran mayoría realmente tienen un incremento significativo en su BF1. Incluso a algunos se les rescata al punto de que ya no tienen ningún motivo para pensar que califican para trasplante, ¿no? Lo mismo hay mejoría bastante significativa en su índice de masa corporal, así como en el cloro en sudor. Pero lo más importante es que el número de exacerbaciones que estos pacientes experimentan, como decía, una de las cosas que ponen más riesgo al paciente de enfermedad avanzada, ¿no? Para exacerbaciones, hospitalizaciones, insuficiencia respiratoria. Una Y remera. lo que vemos es que Bajó el mucho número la de temperatura rápido. exacerbaciones baja significativamente. Este es uno de los casos que hemos tenido, donde vemos pues como un paciente con una enfermedad avanzada que ya estábamos comenzando a contemplar la posibilidad de trasplante, ¿no? Tenía el F1 menor de 40, era paciente femenino, además tenía diabetes, y vemos pues un pulmón con bronquiectasias bastante severas y colapso del lóbulo inferior. En el lado derecho, el lóbulo superior está parecido como sería acá, o sea, cuestionable que era enfermedad avanzada, ya estamos comenzando a contemplar el trasplante. Pudo comenzar terapia triple y con un mes de terapia vemos cómo pues limpia, básicamente, ¿no? O sea, es básicamente como qué tanto influencia, ¿no? La cantidad de mocos que estos pacientes acarrean en el nivel de función pulmonar. Al limpiarle toda esta mucosidad, su FB1 subió significativamente. Ahora, en cuanto al uso, digamos que ya tenemos pacientes avanzados, están mejorando, ya no necesariamente se les ve como que van a calificar al trasplante. ¿Cómo pensar el paciente que, bueno, la terapia triple, digamos, le llegó muy tarde y ya está trasplantado, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo comenzar a pensar? Porque eso todavía creo está en evolución, ¿no? ¿Cómo pensar en el paciente viroquístico que ya está trasplantado? ¿Debemos o no pensar qué consideraciones tomar a pensar en cuanto al uso de terapia triple, ¿no? Y primero les voy a dar una experiencia que tuvimos acá hace poco. Esto fue durante el verano de acá, o sea, en julio de este año. Era una pacientita de 4 años, diagnosticada al nacimiento. Tenía durante la infancia muchos problemas de mala absorción y malnutrición, no tanto problema pulmonar, y a los 2 años comenzó a hacer signo de patopatía, ¿no? Sobre todo con incrementos inicialmente leves de las enzimas hepáticas y que con el tiempo fueron progresando, además de otros signos de patopatía, ¿no? Incluyendo la presencia de esplenomegalia y signos de cirrosis. Para los 4 años ya tenía cirrosis definitiva y comenzó a hacer signos de insuficiencia hepática. Eh, entonces se la refirió para trasplante. Había tenido antes historia de cultivo positivo a Pseudomonas, estaba en tauramicina inhalada y, como decía, su enfermedad pulmonar era lo que al menos su médico tratante la consideraba leve, y la Pseudomonas la había podido aclarar. Lo importante para nosotros, al menos al verla acá como centro de trasplante, desde el punto de vista pulmonar, es si había síndrome hepatopulmonar o no, y no lo tenía. Y como le decía, en ese momento no tenía Pseudomonas. Su tomografía no tenía bronquiectasia, solo había áreas de atrapamiento de mocos y de atelectasias, pero lo consideramos que era más que nada porque era una paciente pues bastante debilitada por su enfermedad hepática. Esta es como se veía la tomografía, ¿no? No necesariamente lo que uno pensaría de una enfermedad fibroquística avanzada, ¿no? Más que nada acá hay atelectasias, atrapamiento de moco, pero no había pues bronquiectasias. Se le puso en lista de espera, ¿no? Para recibir trasplante ortotópico. El órgano era un poquito grande para ella, así que se tuvo que hacer reducción de órgano, sacar el lóbulo derecho. Esto no sé si habrá colegas de trasplante abdominal, pero no lo entiendo bien cómo es. Sin embargo, se le pudo pues hacer un trasplante adecuado, pero hubo que hacerse un cierre parcial, no se cerró la fascia, solamente la piel, con plan de regresar 5 días después para cerrar la fascia. Inicialmente tuvo una evolución favorable,
Una de las cosas importantes en paciente trasplante hepático es si hay coagulopatía o no, y felizmente no tuvo mucho problema de coagulopatía, se pudo controlar sin ningún problema, y tuvo un requerimiento vasopresor leve, y lo más importante, al menos para mí como pulmonólogo, dado que la estábamos siguiendo bastante de cerca, es que había ventilación bastante adecuada, sin ninguna dificultad, ¿no? En el día, como se había planeado, en el 5 días después del trasplante de hígado, se le hace pues el cierre de la fascia, no hubo complicaciones, pero 2 días después comienza a haber dificultad con poder removerla del ventilador, y sabemos que el paciente con fibrosis quística que está intubado por mucho tiempo, vamos a comenzar en algún momento a correr en problemas con secreción, ¿no? Que lamentablemente es lo que nos pasó acá. Obviamente había pues esta preocupación de competición abdominal, o sea, un órgano más grande de lo adecuado para el paciente, más el cerrar la fascia abdominal, eso pues nos hace pues que haya un poco de compresión, ¿no? De la cavidad torácica por el contenido abdominal. Entonces se le hizo una broncoscopía que nos demostró pues gran cantidad de mucosidades, que hicimos lo mejor posible para hacer un buen lavado. Eh, Sin embargo, 2 días después la tomografía se ve así, en el lóbulo izquierdo, superior izquierdo estaba igual que esto, o sea, varias áreas de atelectasia con atrapamiento pues de moco bastante severo. Y entonces, viendo la evolución de su cuadro clínico en cuanto al problema hepático, porque ahora los colegas de hepatología estaban bastante contentos como estaba yendo, ¿no? Estas son sus enzimas eh, hepáticas, ¿no? Más su bilirrubina en azul, la morada y la roja son las transaminasas. Dentro de los primeros días del posoperatorio siempre se espera ver este pico en las transaminasas que después baja conforme va evolucionando el paciente hasta estar dentro de un nivel normal, ¿no? Una eh, eh, transaminasa glutámica de 40 y una transaminasa en 29. O sea, eso nos dice que unos niveles bastante adecuados, pero estábamos pues batallando esta cuestión de los mocos y las secreciones tan difíciles de remover, y comenzar a ver que había pues problemas en el manejo del ventilador. Y uno de mis colegas, más que nada porque los cirujanos lo tenían contra la pared, le preguntaron qué puede hacer lo que realmente haga una gran diferencia acá, y dijo, bueno, habrá que pues tratar terapia triple, ¿no? Entonces se le puso en terapia triple de acuerdo a las recomendaciones para manejo en el paciente con insuficiencia hepática. Y esto fue lo que vimos, ¿no? Se le comienza la terapia y unos días después vemos que la bilirrubina se subió. Sin embargo, antes había eso pasado y creía el cirujano era más debido a problema con el tren biliar, que lo manejaron y pudieron corregirlo. Sin embargo, ya al día siguiente comenzamos a ver una elevación que día a día se hace más marcada con sus transaminasas, y eso nos llevó pues a parar el tratamiento con el modulador. Y aún así, ¿no? Habiendo parado ese tratamiento, seguimos viendo pues que había esta elevación persistente que tomó bastante tiempo en aclararse. Esto hizo mucha preocupación, sobre todo que aún habiendo Hola, parado, habíamos tenido esta seguida, la hola, elevación. Esta paciente se le hizo una biopsia hepática para ver si no había un problema de rechazo, y no había rechazo, había signos de hepatopatía tóxica por drogas, o sea, definitivamente esto era pues fue inducido, y esto es conocido de las terapia triple que induce eh, elevación en las enzimas hepáticas, y tomó bastante tiempo en aclarar, ¿no? Ya sin, esta paciente nunca más volvió a tocar terapia triple. Y lo más importante además es cómo y esto también es conocido, ¿no? Las interacciones con otros medicamentos, sobre todo con los inmunosupresores, paciente en tacrolimus, nos hizo niveles supraterapéuticos hasta 28 en el tacrólimo, y que tomó tiempo pues en poder llegar aún habiendo parado la droga, ¿no? Y esto gracias a nuestros farmacistas que son bastante hábiles en cómo manejar la inmunosupresión, pero simplemente demostrando, pues, ¿no? Que es no solamente el efecto de la droga en sí, pero además el efecto de interacciones con otras drogas. Entonces, ¿cuál es la experiencia
hasta el momento, porque es recién vamos acumulando experiencia, ¿no? En post-trasplante. La primera experiencia es con pacientes en trasplante hepático y porque, como les decía, está bien reconocido que los moduladores pueden causar anormalidades en las enzimas hepáticas. Y definitivamente, pues estos pacientes son que si uno decide tratarlos, hay que con mucho cuidado estar evaluándola y monitorizando las enzimas hepáticas. Y como en nuestro paciente, si hay pues una duda, ¿no? Vamos a tener que proceder a una biopsia, porque en estos pacientes siempre va a haber la pregunta de si lo que estamos viendo es, ¿no? Por cuestión medicamentosa o por cuestión de rechazo, que es algo muy importante. Definitivamente el ajuste cuidadoso de los inmunosupresores, ¿no? Y por eso es que es importante trabajar con un farmacista que tenga mucha experiencia, y el control de dosis, modificación de dosis, es importante para poder mantener pues niveles adecuados y evitar toxicidades. Pero definitivamente yo creo la recomendación que al menos hasta este momento estamos haciendo con fuerza es que hay que uno balancear, pues, ¿no? ¿Cuál es el beneficio potencial contra la posibilidad de inducir pues un efecto indeseado, ¿no? Obviamente en nuestro paciente el beneficio potencial es el poder ayudar a mejorar la condición pulmonar, que eventualmente se pudo hacer simplemente con tener un poco más de paciencia y hacer broncoscopías más terapia mucolítica, ¿no? Este paciente después de una semana se le pudo sacar del ventilador y hoy día está muy bien. Entonces, como le digo, hay que un poco balancear, ¿no? ¿Cuál es el beneficio potencial? ¿Realmente vale la pena arriesgarse por ese beneficio que uno cree que va a poder sacar ese paciente? En cuanto al manejo de moduladores e inmunosupresión, si es que uno hace esa decisión de que realmente este paciente se debe tratar, yo les diría acá hay que, como les decía, trabajarlo con mucho cuidado con un farmacista que tenga experiencia en manejo tanto de moduladores como de inmunosupresión, no independientemente. Y acá tenemos al menos la ventaja de que tenemos dos farmacistas que tienen mucha experiencia en ambos aspectos, ¿no? Sobre todo porque hay que no solamente tomar en cuenta el hecho de que las drogas en sí tienen estos efectos de interacción, sino además que muchas veces nuestros pacientes pueden estar recibiendo otros medicamentos que van a un poco complicar estas interacciones medicamentosas, sobre todo en nuestros pacientes fibroquísticos que los tenemos con macrólidos o con azoles, ¿no? Para el tratamiento de enfermedad por hongos. Hay muchos de nuestros pacientes post-trasplantados que tienen, por ejemplo, tienen bronquiolitis inicial o en evolución y los ponemos pues en terapia crónica con macrólidos, y además estos pacientes no es inusual verlos que se nos complican con colonización con hongos, entonces están además en terapia con azoles. Entonces eso ya es un cóctel que si le añadamos, ¿no? Los moduladores, vamos a crear pues un verdadero problema de interacciones que nos va a empujar más hacia tener un alto riesgo de toxicidad, a que nos va a contrarrestar pues el potencial beneficio para ese paciente. En trasplante pulmonar, como decía, la experiencia recién se está acumulando, no es tan alta. Yo tengo solo 2 pacientes a los que después de mucha discusión decidimos ponerlos en terapia y los estamos vigilando con mucho cuidado. Este es un trabajo que se ha publicado recientemente con 13 pacientes trasplantados, ¿no? Y estos pacientes se les trasplantó varios años después del trasplante. Ustedes no son trasplantes, como diríamos, frescos. Yo creo que esa fue la otra lección que aprendimos con nuestro paciente trasplantado de hígado, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con el paciente que está con un trasplante fresco, ¿no? O sea, con un trasplante recién hecho. Acá estamos hablando de pacientes, la experiencia acá que está reportada es con pacientes que ya tienen varios años post-trasplante, o sea, un paciente que ya el trasplante está bien establecido, está estable, ¿no? Lo interesante acá es que estos eran todos pacientes adultos, ¿no? Y lo que ellos, digamos, motivaron al equipo médico, ¿no? A decidir tratar a estos pacientes con terapia triple fue en más o menos la mitad enfermedades senos paranasales, ¿no? Estos eran pacientes que tenían sintomatología y preocupación por sus infecciones de senos paranasales.
y en otro número era además no solamente la presencia de enfermedad senos paranasales, sino además complicaciones gastrointestinales, ¿no? Sobre todo pacientes que hacían problema de síndromes obstructivos, que sabemos es un verdadero problema a veces en el paciente post-trasplantado. Lo interesante es que solamente menos de la mitad de los pacientes toleraron la terapia. La mayoría de los pacientes en este reporte tuvieron que discontinuar terapia, con casi el 40% permanentemente, o sea, no se les pudo reiniciar. ¿Y por qué? En algunos de ellos por caída en el FB1, o sea, lo opuesto, en vez de lo que uno esperaría, ¿no? Pero este es un pulmón trasplantado, ¿no? Pero al menos en un paciente con FQ, lo que sabemos es que les va a mejorar el FB1. Bueno, eso no fue el caso en un trasplante de pulmón. En segundo lugar, por trastornos mentales. Y por último, porque el paciente no percibió ningún beneficio y estaba el problema de que no tenía beneficio en cuanto a cómo se sentía, y eso contrarrestándolo contra el problema de que tenía que tener muchos ajustes en sus niveles de inmunosupresión, ¿no? Y que acá vemos pues sumarizado los resultados de este trabajo, donde se ve que realmente hubo pacientes en que hubo una caída del BF1 y no mucho beneficio en cuanto a su índice de masa corporal, pero sí mucha modificación en su dosis de tacrolimus. Entonces, por último, definitivamente la sobrevida en FQ ha mejorado muchísimo, ¿no? Ya estamos diciendo que estamos prediciendo que nos vamos a ir pasando los 60 años, al menos en Estados Unidos, y hoy en día la mayoría de los pacientes con FQ, las 2/3 partes de los pacientes con FQ son ya adultos en Estados Unidos. Y lo que es importante, ¿no? Es que ya estamos viendo mucho menor proporción de pacientes con enfermedad severa. En los 90 veíamos más o menos que la tercera parte de los pacientes tenían enfermedad severa. Estos eran pacientes que iban a llegar a trasplante en algún momento. En el último reporte de la Fundación, que esto es ya post introducción de la terapia triple, vemos que es muy pequeña la proporción de pacientes que uno pensaría que va a llegar en un momento al trasplante. O sea, estamos ya pues pasando a una diferente era donde el trasplante va a ser menos una consideración en fibrosis. Y esto ya se ve, por ejemplo, en el registro nacional en cuanto al número de pacientes que han, esto no es porcentaje, sino número de pacientes, que el número de pacientes adultos que han recibido trasplante es bastante bajo comparado a otros años. Ya estamos más o menos en 50 por año, cuando antes estábamos en 250 por año. Y el número de pacientes pediátricos es mínimo, ¿no? O sea, como que ya poco a poco va a ir ya bajando la necesidad de trasplante, sobre todo por el beneficio que vemos en la enfermedad pulmonar. Y esto también se ha traducido pues en una caída significativa en las tasas de mortalidad en pacientes con FQ en Estados Unidos. Entonces yo creo que la evolución terapéutica, como le decimos, ¿no? De la sobrevida más de la terapéutica han ido mano a mano. Y lo que esperamos pues es que con la terapia triple no solamente tengamos mejor sobrevida, sino además mejor calidad de vida y al menos para mí ponerme en el retiro en cuanto a ser médico de trasplante, porque a mí lo que me llevó a ser médico de trasplante era el tratar pacientes con FQ que en algún momento tenían una enfermedad muy avanzada, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y definitivamente dispuesto si hay alguna pregunta, si nos queda algo de tiempo para preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Milla. La verdad que excelente la presentación. Creo que todos los asistentes vamos a coincidir con este concepto. Y, por supuesto, la claridad de esto también ha generado múltiples preguntas, múltiples interrogantes. Una pregunta que quisiéramos hacerle es si usted tiene algún conocimiento, alguna estimación de qué porcentaje de pacientes con enfermedad respiratoria avanzada llegan a los programas de trasplante tomando moduladores. Es una buena pregunta. Yo creo que esa información estamos recién, como digo, todavía temprano dentro de la era de los moduladores, ¿no? Definitivamente hemos visto pacientes que se han estabilizado, pero aún así no dentro del tiempo que uno creería que deberían llegar al trasplante, aún así han llegado al trasplante, ¿no? Le digo, es como que les ha bajado la marcha al reloj. Tengo pacientes míos que después de 2 años de haber estado en un modulador han pasado a trasplante, pero estos eran pacientes bastante afectados con FB1
menor de 20, ¿no? Entonces yo creo que hay varios factores que juegan acá. No solamente es el nivel de función pulmonar, sino qué tanta respuesta tuvo en la función pulmonar. Esta chica que yo les mostraba la tomografía, ¿no? Su función pulmonar, su BF1 fue de 39 a 62, o sea, esa como que pasó fuera del área en la que uno pensaría en trasplante, pero tengo otros pacientes que el FB1 no les cambió para nada. Entonces es un paciente que todavía lo estamos, ¿no? Haciendo pensar de que quizás va a marchar un poco diferente, pero definitivamente en algún momento por ese daño pulmonar extensivo va a necesitar trasplante. Entonces un poquito que hay que tomarlo individualmente, pero tomando muy en cuenta qué tan magnitud de respuesta el paciente ha tenido. Pero definitivamente es un área en la que estamos muy interesados y hay trabajos al respecto en este momento dentro del Registro Nacional para ver si es dependiente de qué tanto ha cambiado el paciente, si ese paciente progresa al trasplante o no. Perfecto. La doctora Sandra Bertelengui de Buenos Aires pregunta, y un poco usted lo ha respondido también en la disertación, ¿qué hacen con los moduladores después del trasplante? O sea, pacientes que vienen tomando el modulador, se trasplantan, ¿qué hacen con los mismos? Sí, al menos en la etapa, digamos, aguda, temprana, ¿no? No les damos modulador. Bien. Porque en estos pacientes pensamos un poco como que el efecto, porque definitivamente lo que vemos dentro de todos los estudios clínicos que uno ve, ¿no? Los efectos más, digamos, impactantes o de magnitud más alta es en la función pulmonar y en el peso corporal, ¿no? Otros aspectos es un poco debatible qué tan fuerte es el beneficio, ¿no? Entonces, si estamos haciendo un trasplante pulmonar, entonces es un poco como que realmente no tenemos tanta urgencia de mantener el modulador, ¿no? Entonces, como le digo, al menos en el estadio inicial lo suspendemos y sobre todo porque, como les decía, ¿no? En todos los casos realmente tenemos problema en cómo se maneja la inmunosupresión, porque al menos nuestro protocolo de inmunosupresión son basados en el uso del tacrol. Doctor, ¿han tenido pacientes usted que han ingresado en lista de espera y paralelamente han comenzado a tomar los moduladores, perdón, y han mejorado su condición respiratoria y usted lo ha tenido que inactivar en lista de espera o retirarlos de lista de espera? Sí, sí, eso definitivamente. Yo creo que eso es experiencia compartida con colegas a través de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos estamos viendo mucho eso, de que hay pacientes, y como le digo, uno tiene que individualizar, ¿no? Paciente que nos da una buena respuesta, uno puede un poco ponerlo en suspensión, como decimos, y vigilar con cuidado cómo es que va en los siguientes meses, ¿no? Si incrementa más, eso es excelente, pero digamos, pacientes que nos mantienen la función pulmonar y no nos están haciendo exacerbaciones, es un paciente que tenemos un poquito de confidencia de que realmente es adecuado pues tenerlos en suspensión y seguirlos de cerca, ¿no? Bien. La doctora Silvina Lubovich, también de Buenos Aires, hace una pregunta que creo que usted ya la ha respondido en la charla. Por los efectos beneficiosos extrapulmonares de los moduladores, ¿usted le indicaría a un paciente trasplantado de pulmón teniendo en consideración la interacción con los inmunosupresores y los moduladores? Claro, usted más o menos lo ha respondido. Sí, y como le digo, depende de las manifestaciones clínicas, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene muchísima dificultad con enfermedades de senos paranasales, ese es un caso por experiencia, digamos, personal con un paciente que teníamos que tuvo mucho problema de infección de senos paranasales y que no se resolvió con la cirugía. Se le hizo la prueba y reaccionó bastante bien, ¿no? En otros aspectos es, como le digo, un poquito debatible, ¿no? Sobre todo si hablamos de cuestiones como enfermedad hepática, como diabetes, hay algo de la información que nos da una idea de que quizás estamos probablemente en posibilidad de introducir un beneficio adicional, pero eso uno siempre lo tiene pues que contrarrestar con la posibilidad de introducir no solo efectos colaterales, sino además el manejo de la inmunosupresión se hace más difícil. Y el manejo, no sé qué tanto ustedes tengan experiencia con estos pacientes trasplantados fibroquísticos, ¿no? Sobre todo el tacrólimo, llegarles a un estado estable en cuanto a su dosificación no es tan fácil, ¿no? Estos pacientes no absorben las drogas bien. Sí, le comento un poquito la experiencia de nuestro programa de trasplante en Fundación Favaloro. Nosotros tenemos trasplantado aproximadamente 110 pacientes con fibrosis quística, de los cuales tenemos 11 pacientes tratados con moduladores. La indicación de los moduladores fue
en promedio, a los 3 años de haberse realizado el trasplante, no se hizo ninguna indicación en un trasplante reciente. Y la principal indicación de los moduladores fue por la enfermedad rinosinusal. Y la segunda indicación fue en pacientes con disfunción crónica del injerto que estaban con bajo peso y colonización de la vía aérea con pseudomonas. De los 11 pacientes no tuvimos dificultades en el manejo de la inmunosupresión. Solamente uno tuvimos que modificar la dosis de sirolimus. Ese paciente estaba con disfunción crónica del injerto y al tacrolimus se le había agregado sirolimus y nos elevó por 2 el nivel plasmático de sirolimus y tuvimos que, por supuesto, modificarlo. Pero la realidad es que no vimos ningún tipo de intolerancia digestiva, no tuvimos manifestaciones cutáneas generadas por los moduladores y no tuvimos tampoco que suspender ningún fármaco inmunosupresor. En cuanto al beneficio, los efectos fueron más sutiles. Es decir, digamos, los pacientes no notaban tanta diferencia previo a la toma del modulador. Muchos seguían con síntomas rinosinusales y sí, algunos disminuyeron digamos, la incidencia de infecciones por la colonización de la vía aérea superior. Esa es nuestra pequeña experiencia de estos 11 pacientes, pero la verdad que en cuanto a la tolerancia y el manejo de la inmunosupresión no tuvimos mayores inconvenientes, ¿no? Esto fue una experiencia que lo empezamos a tomar, como usted comentó, a partir de los trasplantes hepáticos, ¿no? Sí. Otras preguntitas en relación al chat. La doctora también, Sandra Bertelinghi, pregunta si los antibióticos inhalados los hacen pensando en infecciones respiratorias altas o colonización de la vía aérea superior. Sí, no, es más que nada para vía aérea inferior, no tanto para vía aérea superior, porque hay que hacer un poquito de un equilibrio, ¿no? En cuanto a no empujar tanto con el antibiótico para fomentar más infecciones oportunistas, ¿no? Sobre todo porque esos pacientes son inmunosuprimidos. Pero como le digo, esto lo tomamos caso por caso, ¿no? Es difícil poder, le digo, hacer una recomendación específica para cualquier paciente trasplantado, porque hay que tenerlo un poco en cuenta los diferentes aspectos del caso individual, ¿no? Porque uno tiene que además, como le decía, tomar en cuenta que el paciente post-trasplante se comporta de una forma un poco diferente en cuanto a su colonización infecciosa por el aspecto de la inmunosupresión, ¿no? Y nosotros cosas que nos han dado muchísima dificultad son sobre todo las infecciones micóticas en pacientes fibroquísticos, post-trasplantados, ¿no? Por la inmunosupresión, donde se hacen imposibles de erradicar o nos hacen complicaciones muy serias, ¿no? He tenido, por ejemplo, pacientes que pasaron a desarrollar abscesos cerebrales por una colonización fúngica en los senos paranasales. Y ese fue un caso que, como le digo, nosotros tomamos con mucho cuidado el balance entre qué tan bueno es hacer un tratamiento o no, ¿no? Pues es un paciente que tenía historia de pseudomonas en los senos paranasales y estaba haciendo tobramicina en senos paranasales. Y bueno, la tobramicina simplemente selecciona, porque ese es el problema con el uso de antibióticos, es uno que tenía que tener cuidado no solamente qué es lo que está tratando de erradicar, sino cuál es lo que puede colonizar con esa erradicación, ¿no? Este Sí, sí. paciente lamentablemente nos hizo una colonización con Aspergillus y terminó con un absceso cerebral. ¿Qué antibióticos inhalados se están utilizando, doctor, en el post-trasplante? Principalmente tobramicina. Parte de esto es también un poco condicionado por lo que tenemos en formulario, ¿no? En formulario acá tenemos tobramicina, Astreonam y colistina. Bien, bien, muy bien. En su impresión, ¿no? El fenotipo de los pacientes que va a ser derivado a trasplante pulmonar con uso previo de moduladores, ¿va a cambiar con el tiempo? Es una excelente pregunta, ¿no? Porque, como les decía, estamos un poco ya viendo que a algunos de estos pacientes les hemos cambiado el fenotipo de paciente FQ tradicional a paciente con bronquiectasia no FQ, ¿no? Tienen enfermedad significativa, sobre todo los pacientes que tenían esto que le decimos
mutaciones parciales o mutaciones con suficiencia pancreática, ¿no? Que solo tienen enfermedad de vía respiratoria. Y estamos viendo pues que hay como un nuevo fenotipo, ¿no? Que se están comportando ya más como uno ve a un paciente con bronquiectasia no FQ. Algunos de estos pacientes todavía tienen pseudomonas y tienen exacerbaciones, y estos son pacientes que probablemente progresen quizás, pero claro, en forma más lenta, ¿no? Hacia una condición en que van a tener enfermedad avanzada y vamos a tener que pensar en un trasplante. Bien. Contraindicaciones, doctor, para el trasplante, tomando en consideración la colonización bronquial. Hablamos de burkholderia, algunos hongos como Lemtospora o Pseudosporium. Sí, definitivamente, al menos en nuestro programa, las contraindicaciones están más basadas en la microbiología, al menos en nuestro centro, y esto es realmente experiencia en cada centro, ¿no? Cómo es que uno diseña sus criterios. Enfermedad con micobacteria activa o no erradicable es una contraindicación, así como la burkholderia y la presencia de hongos como la Lametospora o el Botrytis, los que tienen nombre que son trabalenguas, ¿no? Con Aspergillus no necesariamente, pero lo tomamos con muchísimo cuidado. Excelente, excelente. La disminución del número de pacientes que están siendo derivados a los programas de trasplante seguramente tiene que ver con la mayor utilización de los moduladores, pero también puede haber tenido que ver, doctor, con la pandemia, porque los últimos Ah, datos que usted mostró en el cuadro, en sí. el gráfico de barras, ¿no es cierto?, donde hay una caída abrupta en los años 20, 21 y 22, creo que de 200 y pico de trasplante bajaron a 50 aproximadamente. En su impresión, ¿eso tiene que ver con la utilización de los moduladores o la pandemia o las dos cosas? Pueden ser, ¿no? Es una excelente pregunta. Eso lo debatimos aún antes de que se aprobaran los moduladores, porque fue en medio de la pandemia. Y tenemos otras gráficas que no la he mostrado hoy día, donde vemos cómo progresa las tasas de exacerbación, tanto en paciente pediátrico como adulto, ¿no? Y lo que es interesante es que en los pacientes pediátricos que no calificaban a modulador, tanto como los que calificaban a modulador, vemos esa misma caída dramática durante la pandemia. Post pandemia ha habido un rebote, ¿no? Pero en los pacientes sin modulador. Entonces lo que nos dice es que sí hay una combinación de factores definitivamente, pero ahora que ya estamos pues varios años post pandemia y espero que podamos seguir post pandemia, estamos ya dando una mejor idea de que realmente hay un efecto fuerte de los moduladores que está persistente, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacerle la última pregunta en base al tiempo y a su generosidad. El doctor Federico Alaimo de Buenos Aires pregunta si tienen algún screening especial para complicaciones oncológicas en los trasplantados. Sí, no, sí, definitivamente. Sobre todo, sabemos hoy en día, y esto ya me parece que ya salió el documento de consenso, que los cánceres gastrointestinales, sobre todo cáncer de colon, es algo que hay que vigilarlo, así como vías biliares. Y la recomendación es hacerlo en los pacientes post-trasplante a una edad más temprana que en el paciente no trasplantado, ¿no? La recomendación habla de a los 40 años, ahora estamos hablando de los pacientes post-trasplante, comenzar a pensar desde los 30 años, porque los cánceres gastrointestinales son definitivamente de mayor incidencia en el paciente FQ, sobre todo los pacientes que ya son de edad más avanzada. Muy bien. Bueno, la verdad que excelente, doctor. Seguiríamos toda la noche haciéndole preguntas, pero sabemos que usted está en horario de trabajo, además. Sí. Quería, no sé, Pablo, si vos querés hacer algún comentario, alguna pregunta. La verdad que ha sido un webinar excelente para nosotros, hemos aprendido muchísimo. No, adhiero al agradecimiento al doctor Milla, excelente la presentación. Y bueno, nos abre una esperanza que estamos viviendo esa sensación con estos pacientes que realmente es muy buena. Le va a dar menos trabajo a los equipos de trasplante, afortunadamente, Ujú. y más Sí. trabajo a los médicos de FQ, ¿no? Pero bueno, esto está impactando realmente la calidad de vida.
Muchas gracias por su participación, doctor. Okay. No, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer compartir con ustedes, como siempre, experiencias. Muy interesante la experiencia del Favarolo. Le diría que, por favor, ponga un reporte, porque necesitamos ese tipo de información. ¿Cómo no? Definitivamente necesitamos ese tipo de información. Lo vamos a hacer. Muy Muchísimas bien, gracias. muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches para todos. Chao, chao.